Univisión Noticias. Continuamos con noticias internacionales junto a nuestro editor Carlos Greich. Vamos a profundizar en lo que está ocurriendo a esta hora en Siria, Carlos. Claro que sí, y con una imagen que ha marcado la jornada. Pongan atención, Al-Jolani, el líder de los rebeldes, ingresó así a Damasco durante esta jornada, besando el suelo de la capital. A ver, Al-Jolani lleva más de 20 años en guerra. Comenzó peleando en Irak por Al-Qaeda y luego fue evolucionando, fundó la rama siria de este mismo grupo insurgente y luego también combatiendo en esta guerra civil cruenta de 13 años. Estuvo además durante varios años confinado en Idlib, un pequeño poblado en la frontera, allí esperando su turno para finalmente irrumpir en esta operación relámpago que ha terminado con Bashar al-Assad fuera de, en este caso, Siria y además confinado en este caso, a Rusia, aparentemente de acuerdo a lo que se ha indicado. Han sido 13 años de cruenta guerra civil. Hubo festejos en Siria tras la caída de Bashar al-Assad como consecuencia de esta rápida ofensiva rebelde. Lo que ha ocurrido en esta jornada histórica en Medio Oriente lo revisamos a continuación. De esta forma, derribando la estatua del exmandatario Hafez al-Assad, cientos de sirios celebraban la caída del régimen de esa familia tras medio siglo en el poder, el fin a los 53 años de dictadura de los al-Assad. Esta victoria, hermanos míos, es un nuevo capítulo en la historia de toda la nación islámica. Es un punto de inflexión para la región. ¿Cuántos peligros hemos evitado? Bashar al-Assad entregó Siria a las ambiciones iraníes, difundiendo el sectarismo y la corrupción en todo el país. Después de 13 años de guerra civil en Siria que ha desplazado a miles de personas, los grupos armados opositores de corriente islamista tomaron este domingo el control de Damasco tras una rápida ofensiva, lo que forzó la huida del presidente Bashar al-Assad hasta Moscú, en Rusia, potencia aliada del ahora caído régimen izquierdista, en donde se dio asilo a él y a toda su familia. Hoy día Rusia está preocupada de su conflicto con Ucrania. Por su parte, Irán ha estado envuelto directamente con Israel y pareciera ser que lo que falló acá en el diseño es que el sistema, el régimen estaba bastante débil y al no contar con estos dos apoyos internacionales significó que en el fondo terminara colapsando. La toma de control fue realizada por grupos liderados por la alianza islamista Hayat Tahrir al-Sham, la facción rebelde más poderosa en aquel país, junto con una agrupación de milicias sirias respaldadas por Turquía. En conjunto, comenzaron el 27 de noviembre una ofensiva de choque en la que hombres armados capturaron Alepo, la mayor ciudad de Siria, y la ciudad central de Hama, un lugar vital en la carretera a Damasco, donde llegaron en la madrugada de este domingo. Teniendo ese controlan el país, aunque el país efectivamente esté dividido. Pero hay una cosa que es de suma importancia. ¿Quién ha tomado el poder? Se trata de un movimiento islamista que tiene raíces y fundamentos en Al-Qaeda, que no olvidemos, es la misma organización extrema islámica que pertenecía a Osama Bin Laden. La organización fue la rama siria de Al-Qaeda antes de desvincularse en 2016. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido siguen considerando el grupo como terrorista. Por lo mismo existe incertidumbre acerca de las nuevas relaciones que tendrá el país. Al respecto, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de X, expuso su postura de no involucrarse en el conflicto. En primer lugar, apoyaremos a los vecinos de Siria, incluidos Jordania, el Líbano, Irak e Israel, si surge alguna amenaza de Siria durante este periodo de transición. Y nuestra misión contra ISIS se mantendrá. Y cambia todo el esquema de acción en esa zona que es tan volátil. Y tengamos presente, Siria es país limítrofe con Israel, en las alturas del Golán, que Israel mantiene en su posesión. Para el líder israelí, el fin de la dinastía de los Assad en Siria crea oportunidades nuevas e importantes para Israel, pero también riesgos, ya que las fuerzas de la oposición son grupos islamistas y pro-turcos de difícil encaje diplomático con Israel. Este es un día histórico en la historia de Oriente Medio. El régimen de Assad es un eslabón central del eje del mal de Irán. Este régimen ha caído. Esto es resultado directo de los golpes que hemos infligido a Irán y a Hezbollah
Hezbollah, los principales partidarios del régimen de Assad. Es parte de la sucesión de hechos que ha generado la caída de un régimen de más de medio siglo. Miles de sirios en todo el mundo celebraron los resultados de la ofensiva rebelde, pero aún hay incertidumbre acerca del rumbo que tomará la nueva administración, ahora en el poder, en Damasco. Abu Mohamed al-Jolani, el líder rebelde, ha ido evolucionando y en su imagen también se ha demostrado. Miren, esta es una fotografía que va mostrando, por ejemplo, cómo en la primera entrevista que dio, prácticamente no se ve porque efectivamente así fue la entrevista que dio en 2003, todavía en Al-Qaeda, sentado en una silla, solo de perfil. Pero luego de que incluso se fuera a Siria a establecer el frente de Al-Qaeda en ese país, dio una entrevista más. Esta fue una declaración ya a rostro descubierto, cuando efectivamente en 2016 en un mensaje decía que la organización iba a cambiar el nombre e incluso cortaba sus vínculos con Al-Qaeda. Por eso el cambio desde no verse a mostrar su rostro. Y esta tercera imagen ya es cuando es miembro y líder de la HTS, este movimiento que finalmente como rebelde le quita el poder a Bashar al-Assad, con una imagen absolutamente modificada y que es con la que entró, ahí está, finalmente a esta mezquita y luego al centro de control del poder en Damasco. Ahora, nada garantiza que él finalmente se quede con el poder de Siria, Carlos, ¿no? Porque aquí hay muchos tratando que van a empezar a pelearse este botín, digamos. Claro que sí, por eso hay una alianza de grupos de oposición que está tratando de buscar una nueva constitución, como tú decías, un plazo de 18 meses para llegar a un gobierno democrático. Todo eso todavía está en veremos. Claro, escuchábamos a Biden decir que tenían que tener ojo con ISIS, están los kurdos también y mucho más, ¿no? Hay mucho más, sí. Vamos a estar muy atentos frente a esta situación complicada, grave, que se está viviendo en Siria. Carlos, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muy bien. Nos vamos a una pausa, quédense con nosotros, volvemos de inmediato con más. Es hora de revisar noticias internacionales junto a Carlos Grech. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en Siria. Carlos, una situación extremadamente preocupante. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, por favor, cuéntanos la actualización del momento. Sí, 24 años de Bashar al-Assad en el poder han caído finalmente hoy con la entrada de los rebeldes. Y una imagen gráfica de eso es lo que les vamos a mostrar. Porque son millones de sirios los que han sido desplazados en estos 13 años de guerra. Miles de ellos hoy regresaron esta noche a Damasco, a la capital, al lugar donde Bashar al-Assad ha perdido el control. Ahí está la imagen, para que ustedes vean. Gigantescas filas de automóviles, muchos de ellos huyeron a Turquía, por ejemplo, y a otros países fronterizos en medio de una guerra civil cruenta que todavía no ha terminado, ojo con eso, más allá de que el ejército de Bashar al-Assad se ha rendido también, pero de todas formas hay una percepción de que no va a ser todo tan tranquilo. Una transición democrática como la que se pide del poder todavía es muy incierta en medio de una irrupción rebelde que duró menos de 2 semanas antes de que Bashar al-Assad finalmente perdiera el control. Claro, porque incluso los líderes de Baath están ofreciendo una transición donde dicen, bueno, estamos dispuestos a colaborar, incluso en la redacción de una nueva constitución. El problema es que no quieren de la contraparte que ellos colaboren, ¿no? Exactamente. Por eso es que habrá que ver si finalmente se genera una transición democrática o si también aparece una república islámica nuevamente, incluso con el temor de que el Estado Islámico reflote. De hecho, durante esta jornada también Estados Unidos ha bombardeado algunos sitios donde el Estado Islámico tiene cierto control para evitar que se aprovechen de esta situación. Que saquen rédito político. Exactamente. Y por otro lado, Israel también ha bombardeado algunos lugares porque ha entrado en el territorio sirio, incluso advirtiendo a las fuerzas de Netanyahu que ahora para Israel se abre un nuevo frente. No solo lo que ocurre en el Líbano, sino también lo que ocurre ahora en Siria. Mientras tanto, Abu Mohamed al-Jolani, el líder rebelde, acudió a la mezquita de Umayyad de Damasco, pronunció un discurso luego de arrebatar la capital a las fuerzas de Bashar al-Assad y habrá que ver entonces qué es lo que ocurre a continuación. Ahí está la imagen, por ejemplo, una imagen que había ocurrido durante las últimas semanas en varias ciudades, en Homs, en Alepo, todas las ciudades que los rebeldes fueron conquistando. Y que a lo largo de la historia reciente también lo hemos visto, un simbolismo, ¿no? Exactamente. La estatua de los líderes. Después de lo que ocurrió, por ejemplo, con Hussein en Irak, claro, es parte del simbolismo también de un mundo árabe que ahora además mira con expectación qué es lo que va a pasar con Irán, por ejemplo. Irán queda prácticamente solo en la esfera árabe hoy día y entonces habrá que ver cómo influye también lo que ocurra con Rusia, que le quitó todo respaldo
al régimen de Bashar al-Assad y por lo tanto también allí genera cierta preocupación. A propósito de eso, habló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyendo la teoría de que Irán y Rusia han perdido el control también en torno a lo que ocurre con Bashar al-Assad y esta caída después de 24 años en Siria. Miren. En primer lugar, apoyaremos a los vecinos de Siria, incluidos Jordania, el Líbano, Irak e Israel, si surge alguna amenaza de Siria durante este periodo de transición. Y nuestra misión contra ISIS se mantendrá. Tenemos claro que ISIS intentará aprovechar cualquier vacío para restablecer sus capacidades y crear un refugio seguro. No permitiremos que eso suceda. We will not let that happen. Bueno, ¿qué se sabe de Bashar al-Assad? Escapó en un avión desde el aeropuerto en Damasco. En algún momento en la tarde no se sabía su destino y finalmente ya Rusia ha advertido que está en ese país, que le van a dar asilo incluso a Bashar al-Assad y a toda su familia en medio de un ambiente muy pero muy convulsionado. Carlos, te vamos a despedir ahora, pero vamos a seguir profundizando este tema más adelante en el noticiero. Okay, muchas gracias por acompañarnos, que estés bien.